Hola, muy buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Qué bueno tenerlos por aquí. Bienvenidos a este nuevo espacio. Los saludo. Agradecerles a cada una de las personas que se están conectando. Hoy nuestro live va a girar en torno a un tema que a muchos nos rompe la cabeza, ¿sí? Y es cómo promover la lectura en casa. ¿Cómo hacemos que esos libros estén cerca de nosotros en casa? Que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas lean. Que el hábito de la lectura forme parte de una cotidianidad familiar. Y para eso hoy tenemos a una invitada llamada Paula Acuña Raga. Ella es fonoaudióloga, especialista en literatura infantil. En 2018 creó el proyecto El Libro con Botas, un espacio virtual para la creación y difusión de contenidos relacionados con la formación de lectores y la literatura infantil. Es mamá de dos adolescentes. Por razones familiares ha vivido en varios países y allí donde va lleva su biblioteca de literatura infantil. Actualmente Paula vive en Roma y está a punto de invitarlos a hacer sus preguntas a través de esa cajita de preguntas que tienen en la parte inferior de la pantalla, ¿sí? Para llevar un orden y para que Paula pueda responder a sus preguntas. Paula, bienvenida, qué placer tenerte aquí. Hola Adriana, muchísimas gracias por invitarme y nada, aquí estamos para hablar de una de las cosas que más me apasiona. Claro que Así sí. que muchas gracias, de verdad. Qué bueno. Paula, a mí me gustaría antes de entrar en materia que nos contaras un poco cómo empieza esa relación tan cercana con los libros, cómo empieza ese amor de Paula hacia los libros y hacia la literatura. Bueno, creo que esto pues viene desde, no tengo así como un momento en mi vida en que yo diga esto se me apareció así, sino que como que siempre en mi casa, sobre todo mi mamá, me, me leía o me recitaba muchas poesías, ¿no? Todas las típicas, las poesías de Rafael Pombo, de España Osorio también. Me acuerdo que tengo un libro que está viejito, que todavía lo tengo desde esa época, y me leía las poesías y nos las aprendíamos juntas, y como que siempre era ese juego de la poesía, del lenguaje que juega, de la rima, las historias como cantadas, eso para mí era, y desde muy pequeñita me las aprendí y todavía me las sé, ¿no? Entonces, como es que ese primer contacto con lo que podemos llamar literatura infantil fue como ahí, ¿no? Luego siempre veía a mis papás leyendo periódicos, leyendo revistas. No había una gran cantidad de libros en mi casa, pero digamos que la lectura era algo habitual. Mi abuela materna también era muy buena lectora y me acuerdo, no vivíamos en la misma ciudad, pero siempre que venía a visitarnos era como un rito muy bonito para mí que mi abuela me leyera cuentos. Y recuerdo que hacíamos con mi hermano, los libros que teníamos los poníamos en una mesa y mi hermano hacía, que era el vendedor de la librería, y yo iba con mi abuela y hacíamos que comprábamos un libro y luego ese era el libro que íbamos a leer por la noche. Entonces son ese tipo de cosas que van más allá de que te digan que la lectura es importante, sino que la vives de una manera como más desde el afecto y desde la cercanía con las personas que te rodean. Entonces creo que fue ahí un poco como ese ir por ese caminito sin que fuera nada como programado o predeterminado por el entorno, ¿no? Luego en el colegio que siempre te ponen a leer los típicos libros de estos, pues había muchos libros que a mí me gustaban y que no me suponían mayor esfuerzo leerlos, ¿no? Me traumatizaba, por ejemplo, que el libro me estaba gustando, pero tenía que parar a hacer la Sí, ficha resumen del capítulo. Entonces estaba total. uno embalado en el libro que le estaba gustando y tenía que parar a hacer la ficha y ya pierdes como todo el encanto y toda la magia que llevabas, ¿no? Claro. Pero sí, más o menos así, siempre la lectura ha estado presente en mi vida y la disfruto y o sea,
parte de mi vida. Y luego como mamá, pues ya mucho más. Claro, ya nos hablarás de ese Sí, tema, sí, sobre todo porque eres mamá actualmente de un par de adolescentes, ¿no? sí, Así que qué reto el que sí, estamos sí, viviendo con la sí. adolescencia, la presencia de Bueno, pantallas y la exacto, lectura. sí. Paula, por lo que tú nos cuentas, por esa trayectoria de lectora, hay algo que me encantaría enfatizar, que es el tema de la naturalidad, de la Ujú. lectura como algo natural. Entre más artificioso sea, de pronto es un poco más difícil, ¿no? Que ese hábito esté Sí, presente en nuestra cotidianidad. sí, yo creo que hay que tener mucha convicción, pero no una convicción impuesta. Yo sé que hay muchos papás que no son lectores y no tienen por qué serlo, pero que tal vez han descubierto o han visto que la lectura puede ser algo bueno para sus hijos. Y empezar de una manera natural es también aproximarse a la lectura a partir de los libros para niños, ¿no? Y empezar a recorrer ese camino juntos. Y luego en las casas donde sí hay libros, donde la lectura es algo que está presente en la cotidianidad, pues también es importante hablar sobre las lecturas, ¿sí? Pero hablar no en términos de qué entendiste, qué comprendiste, qué, qué enseñanza te dejó esto, ¿no? Sino comentar estamos reunidos después de comer y decir, bueno, estoy leyendo un libro buenísimo que me recomendó tal y me está pareciendo buenísimo, o el libro que me recomendaron está malísimo y no me gusta y creo que no lo voy a seguir leyendo, pero como empezar a hacerlo parte de la cotidianidad, de ir a librerías, ir a bibliotecas, ir a ferias del libro, pero como un plan llamativo y que de verdad sientas que es algo que te deja algo bueno para ti y no Claro. verlo como una meta que tienes que alcanzar y tengo que leer tantos libros al año y tengo que hacer que mi hijo lea esto y esto y esto porque tiene tal edad. No, hay que disfrutar el camino. Y tú que corres, sabes que esto es una maratón y esto es una carrera de largo recorrido y tal vez llegues a la meta o tal vez no, pero lo que Claro. hay que disfrutar es ese recorrido, ese transcurrir por la construcción de un camino lector, tanto en los niños como uno como adulto, y disfrutar el recorrido, ver los kilómetros que llevas y no los que te faltan, ¿no? Exacto. De acuerdo con tu experiencia, de pronto con tu estudio, con tu maestría, de alguna manera, ese recorrido por la vida, lo que te has encontrado, ¿tú crees que los lectores se nace con ese amor a los libros? ¿Es algo que se hereda o es algo que hay que construir? Yo lo miraría como la herencia material que tú le dejas a tus niños, ¿no? Ujú. Eh, Más que esto innato no es. Esto no es innato y esto es un hábito que se construye. Así, a mí me gusta mucho hacer el símil y me gustaría hacerlo desde este momento porque tal vez en varios momentos de esta charla nos sirva para entender un poco lo que es la creación de hábitos lectores y es hacer un símil con la creación de hábitos de alimentación, de hábitos de comer, ¿no? Tú le enseñas a tu niño a comer, a disfrutar de la comida, a comer balanceado, pues igual con la lectura. Es un rito que hay que ir formando día a día, que hay que ir ofreciendo variedad, que hay que probar aquí, probar allá, qué es lo que más te gusta. Entonces, igual pasa con la lectura. Hay que ir probando qué libros te gustan más, qué libros te gustan menos. Habrá libros que digas, no, por aquí esto no me gusta, igual que las habichuelas, por ejemplo. Entonces es un poco eso, ¿no? Un poco ir haciendo los hábitos en el día a día, en la cotidianidad, porque esto no se nace en vena no viene. Entonces Sí esto que hay hay mucha gente que cree que sí, ¿no? Es que él sí. nació lector. Entonces, bueno, puede ser, habrá algún iluminado por allí, pero y luego nunca hay un momento para empezar, uno puede empezar a ser lector en cualquier momento de su vida. Me Entonces es encanta que digas cuestión de, eso, me encanta que digas eso, porque sabes que en mis clubes de lectura con adultos
hay muchas personas que dicen es que no, yo empecé a ser lectora ya vieja, ya doña, ¿no? Y yo les digo que no, que nunca hay edad. En ese sentido Exacto, no, coincidimos en ese para nada, punto, ¿no? para nada. Yo, por ejemplo, invito a muchos papás que no dicen no ser lectores y dicen, si yo no leo, ¿cómo le voy a leer a mi hijo? Pues es un buen momento para empezar. Y los libros infantiles no solo tienen cosas que decirle a los niños, sino también a los adultos, ¿no? Hay unos libros fantásticos, maravillosos, que un adulto puede disfrutar tanto o más que un niño. Entonces hay que abrirse a esa posibilidad, no tienes que empezar a ser lector leyéndote El Quijote o un novelón así Claro, de grande, ¿no? Eh, Puedes empezar por libros más sencillos, por los mismos cuentos para niños, libros ilustrados, y verás que eso te engancha. Y si tienes un niño al lado, tal vez el niño te empuje más de lo que te total, empujaría un to- adulto. total. Paula, mira, hay una como una constante y es que nos encontramos a niños que pisan la adolescencia y de pronto en su infancia fueron lectores, de hecho le pedían a la mamá, al papá que les leyeran, frecuentaban librerías y de pronto al pisar la adolescencia empieza como un alejamiento de los libros. A mí me ha pasado con alumnos, me lo han comentado mamás que se me acercan y me dicen, oye, mira, mi hija era súper lectora y ahora pues nada que ver. Mi hijo se sumergió en los videojuegos y ya no lee nada, era un súper lector de Julio Verne, por ejemplo. ¿Tú a qué crees o a qué se atribuye este cambio o esto que estamos viendo no, no digo en todos los Uh -huh. adolescentes, no podemos buscar absolutos aquí. ¿Y por qué crees? ¿Qué pasa allí en esa edad? Bueno, la adolescencia, y lo digo como mamá de dos adolescentes, pero también porque hay estudios que lo demuestran, la adolescencia es un remesón a nivel madurativo impresionante, ¿no? O sea, ellos ya, sus referentes ya no son sus padres, ¿no? Ahora son sus amigos. Ellos mismos no saben qué quieren en la vida. O sea, es un cúmulo de cambios y de inseguridades que les surgen y muy seguramente eso focalice su atención hacia otras cosas, sean más dispersos y les cueste más. Pero si has sido un buen lector, si sabe lo que los libros esconden, si sabe en esa magia que se esconde en los libros, si lo ha vivido de pequeño, si es un hogar que lee, que se sigue conversando de libros, así él no lea, él oye que sus padres siguen conversando de libros, que sus padres siguen asistiendo a ferias del libro, a clubes de lectura, que van a la librería, que compran libros, que en Navidad se regalan. Si el libro sigue estando ahí vigente, él va a volver, en algún momento va a volver, ¿sí? O puede que no, ¿no? Eso tampoco es garantía de nada, Claro, pero esto es parte de la aventura de formar niños lectores, ¿no? pe- Que tal pero vez el sí, experimento no salga bien, pero tal vez no. claro, Pero claro. digamos que no hay que satanizarlos porque ya no lees y porque no lees y si le empiezas a caer encima, a machacarlos, que antes leía y ahora ya no lees y por qué no lees y mira que entonces, eso sí los va a alejar más, ¿no? Si dejamos Mm. que su etapa de alejamiento de la lectura vaya lo más, llevarlo lo más piano piano posible, sin machacarlos mucho, yo creo que tarde o temprano volverán, Claro. volverán. Hablabas de lo importante que es de pronto que el entorno mantenga ese interés por la lectura, es decir, que el libro ocupe un lugar importante en esa Sí. familia. Y esto me lleva, de alguna manera, a preguntarte, es algo que yo divulgo y trato de difundir entre las familias, entre mis alumnos, y es el tema de la biblioteca familiar. Cuéntanos un poco qué tan importante es tener una biblioteca familiar. ¿Qué debemos tomar en cuenta para tener una biblioteca familiar? Porque fíjate que el leer es un acto muy solitario, ¿sí? Y puede existir esa casa en la que solo hay libros en la mesa de noche del papá, ¿sí?
y no hay libros y ese es un sitio y un refugio del papá, que de hecho eso pasa, ¿no? Ujú. Entonces el libro no forma parte de la dinámica familiar, sino de una afición muy particular de un integrante de esa familia. Háblanos un poco, Paula, de la presencia de esa biblioteca familiar. Yo creo que el libro debe, o sea, cada miembro de la familia debe tener como su biblioteca personal, ¿no? Pero que no se limite a que estos son los libros de mi mamá, estos son los de mi papá y estos son los míos. Cada uno tiene intereses distintos, cada uno, pero lo importante es que esa biblioteca familiar como que tenga ese sentido y ese significado de que la lectura es algo que vive en mi casa, ¿no? Eh, la variedad, sí, tiene que haber variedad en las bibliotecas de cualquier, sobre todo si hay niños, tiene que haber mucha variedad de libros, ¿no? Y ahí viene el problema de qué libros compro, ¿no? ¿Qué selecciono? Yo recomiendo mucho, por ejemplo, antes de empezar, cuando son pequeñitos y estás empezando a descubrir los gustos que tienen tus hijos y quieres empezar a armarle su biblioteca, de ir a bibliotecas públicas o a librerías y picotear un poco, ¿no? Ir viendo qué es lo que le gusta al niño, porque no te puedes lanzar de una a comprar una cantidad Claro, enorme de libros, pues porque, bueno, hay gente que no se lo puede permitir, ¿no? Pero claro. creo que las bibliotecas son una buena opción para eh, ir construyendo, ir viendo qué gustos tiene, qué es lo que más es apropiado para la edad y el momento en el que está el niño, y luego ir, como ya cuando sabes eso, ya puedes ir y comprar un libro en particular que haya sido significativo para tu hijo o un autor que de verdad veas que esos libros funcionan bien con tu niño. Entonces es un poco igual que, como te decía, con crear los hábitos de Alimentación. alimentación, ¿no? Entonces, vas a un supermercado o vas a un restaurante o visitas un nutricionista y te van como dando esos tips y esos consejos para poder ir construyendo como ese menú literario que luego vas a tener en tu casa y al que vas a poder recurrir siempre que quieras, ¿no? Los libros Y la, siempre los libros según tu criterio siempre lo deben escoger los padres o cómo funciona eso, porque también es muy habitual ir a librerías y que el niño se antoja de pronto de un libro y no hay ninguna conversación. La mamá le dice no, esa, ¿por qué no? tratar de Sin ninguna ponerlo explicación. es lo Sí. peor, ¿no? Cómo hacemos eso? ¿Cómo es eso? Mira, ¿Cómo nos hay recomiendas? que saber mantener un equilibrio, ¿no? No le puedes decir que no y imponerle lo que tú quieres. Le puedes decir que sí, pero tú llevas el otro, ¿no? Y Ujú. lo pones ahí, lo dejas y el niño sabe que está ahí. Y en algún momento, mira, ¿te acuerdas de ese libro que compramos? Vamos a leerlo a ver de qué se trata. Y así le vas metiendo. Por ejemplo, hay niños que no puedes limitar una temática. Siempre nos dicen, léele cuentos de lo que le gusta, ¿no? Entonces, si hay un niño que solo le gustan los dinosaurios y todos los libros que le regalan son de dinosaurios y todas las historias son de dinosaurios, pues estamos como Claro, encasillando ahí, le estamos quitando la oportunidad de ver una cantidad de cosas que hay y de maravillas que hay en la literatura, ¿no? Y de riqueza del lenguaje y de otro tipo de construcciones y de géneros que también son interesantes que vean, ¿no? Entonces, hay que saber cómo ir poco a poco introduciendo nuevos libros, nuevos géneros, nuevas temáticas para ampliar ese espectro que el niño tiene, porque no se puede quedar solo con los dinosaurios, ¿no? claro. Solo con las princesas, o solo, bueno, lo que el niño le guste. Entonces, hay que como tener esa mano izquierda e ir sabiendo meter los libros, o mira, me leí este libro, ¿te acuerdas el libro que compramos en la librería aquel día? Me lo leí y me pareció bonito y me gustaría compartirlo contigo. Dime cuándo lo leemos, pero siempre sin imponer, sino como irlo dejando caer. Y los niños son muy inteligentes y no menospreciemos a los niños, porque ellos se van dando cuenta de, de que si lo que les ofreces es de calidad y tienen en cuenta su inteligencia, los niños se van a enganchar Sabes que rapidísimo. tú ahora mencionabas el tema de exponerlos a la diversidad de géneros, de temas. Aquí hay personas que de pronto se están replanteando
hacer su biblioteca familiar, ¿sí? O de pronto se están dando cuenta que no lo han hecho muy bien, ¿no? O quieren mejorar. Paula, tú has leído mucho y conoces muchos libros infantiles y juveniles. Esto nos llevaría para Uh, prácticamente ofrecer un curso, ¿sí? sí. Pero tú podrías decirnos desde tu experiencia, así muy de manera general, ¿qué libros debería haber allí en una biblioteca familiar? ¿Qué tipos de libros? De pronto, si te arriesgas a mencionarnos autores Sí, o claro. algunos títulos en particular para tomarlos en cuenta y tomar nota, Sí, sí, pues. sí, sí. Yo siento una debilidad, y esto no sé si es de formación profesional, que siento una debilidad por los libros álbum. No sé, vamos a explicar Sí, un poquito qué es el libro álbum porque puede que me- haya gente que no excelente, lo no sabe, ¿no? El libro álbum es como un libro ilustrado, ¿no? Es un libro que, bueno, tengo aquí algunos, a ver. Por ejemplo, este que me gusta mucho, La sorpresa de Nani. precioso. No, es un libro maravilloso. Entonces, es un libro que tiene ilustraciones y también tiene texto. Pero tanto la ilustración como el texto tienen un poder narrativo. O sea, el texto por sí solo no te dice, no te completa la historia y la ilustración por sí sola no completa no da al lector la historia completa. Tienen que verse en su conjunto para que la historia tenga un sentido, ¿no? Yo hace unos años hice un taller con mediadores y los hice por parejas, ¿no? Y a cada pareja le entregué un libro álbum y una de las personas de la pareja tenía que leer el libro a la otra persona, pero solo el texto, sin mostrarle las imágenes y contar su experiencia, ¿no? Entonces, la experiencia al oír solo el texto, pues sí, una historia un poco simplona, sin sentido, sin mucha gracia, pero luego los puse a que leyeran juntos el libro conjugando las ilustraciones con el texto. Y ahí se Cambió dispara la todo. imaginación, claro, porque entiendes mucho y cobra mucho sentido la historia. Entonces, por ejemplo, esta historia de Nandi, para los que no la conocen, es una niña que va a visitar a su amiga y le lleva una cesta llena de frutas y va paseando por la sabana africana, pero empiezan a pasar varias cosas y aparecen unos animales que le van robando las frutas y ella no se da cuenta, ¿no? Esto de que los animales se van robando las frutas no lo dice el texto, ¿no? Solo te das cuenta cuando ves La las imágenes. ilustración, claro. Exacto. Entonces, bueno, al final ella llega, la cesta va vacía y pues la cesta se vacía, pero de pronto sucede algo, ahí siguen los animales quitándole la, sucede algo que hace que la cesta se vuelva a llenar, ¿no? Y Nandi llega donde su amiga con la cesta llena de mandarinas y la sorpresa es que Nandi dice, yo no metí mandarinas en mi cesta. Ella llevaba un montón, pero solo el lector sabe lo que pasó, ¿eh? Nunca Ni Nandi siquiera Nandy sabe lo que ni siquiera pasó. Nandi sabe por qué la cesta llegó llena de mandarinas cuando ella había metido una gran cantidad de otras frutas. Entonces, esa complicidad que genera el libro álbum con el lector, en el que el lector tiene que darle sentido y construir el sentido de la historia, son libros maravillosos, maravillosos para desarrollar el gusto por la lectura en los niños, porque el niño se siente partícipe Claro. de la construcción del sentido del texto, descubre, o sea, dice, ah, oh, pero mira lo que pasó, eso no me lo dice el texto, lo descubrí yo. Entonces, los libros álbum son maravillosos por eso, porque esa conjunción entre el lenguaje de la ilustración y el lenguaje del texto tiene en cuenta la inteligencia del lector. Y entonces el Claro. lector se siente como que es tenido en cuenta por los autores, por el autor y por el ilustrador, y eso engancha la lectura, ¿no? Claro. Entonces, Entonces, yo creo que Paula, en esa biblioteca familiar, libro eh, salvo, libros, álbum, es libro una de salvo. las Sí, recomendaciones. Sí. Hay personas que con respecto a la imagen, especialmente papás, me he encontrado con papás y que no, yo quiero un libro que no tenga dibujos porque él ya sabe leer. eso es otra Cuéntanos, cosa de la que vamos cuéntanos a hablar. este tema que ocurre allí, que los papás empiezan a comprar libros en Claro. blanco y negro porque su niño ya lee.
eso es un gran error, dejar de leer a los niños cuando ya saben leer y escribir, ¿no? Entonces, como tú ya aprendiste a leer, entonces ya ahora ya no te leo, sino que tú tienes que leer. ¿Qué pasa? Que el niño primero siente que perdió una forma de vincularse con sus papás o con la persona que le leía, que era como un momento de estrechar esos lazos de afecto. Entonces, Claro, cuando ya no te leen, entonces ya como que eso quedan los libros, eso que era lo que me daba ese momento de apego seguro a mis papás por la noche o en el momento en que compartieran la lectura, como que ya pierde toda su magia y todo su encanto. Entonces, ahora me tengo que sentar yo solo a leer un libro. Bueno, primero eso, que pierde esa relación de afecto. Luego que los niños cuando están empezando a leer están más pendientes de la decodificación que de la comprensión. Entonces, es mucho más difícil que le coja el gusto a la historia y que haga todo un seguimiento de la historia cuando está pendiente en decodificar bien las letras, en que tal vez si se equivocó leyendo una palabra le cambia el sentido, entonces ya no entiende. Entonces, hay que seguirles leyendo, ¿no? ujú. Mientras ellos mismos van a querer soltarse en algún momento, ¿no? Incluso Y uno pierde uno también. podría leer con su adolescente, ¿cierto? Claro, Ujú. claro. Hay un libro muy bueno que se llama La magia de la lectura en voz alta, es que lo Sí, tengo aquí en digital, sí, espérame. lo Este, conozco. ¿no? Que Sí, es de Megan Cox. Es buenísimo porque ella es una periodista de Wall Street Journal que hacía reseñas de literatura infantil, pero escribió este libro contando su experiencia como mamá que llevaba la lectura compartida con sus hijos. Ella tiene creo que con 5 hijos, una familia enorme, y con todos hizo como unos hábitos de lectura compartida, de lectura en voz alta en familia, hasta entrados en la adolescencia, ¿no? Entonces es muy bonita la experiencia que ella narra ahí sobre esa experiencia de lectura compartida, incluso muestra unos estudios que han hecho con lectura en voz alta a gente mayor, que también es una forma de relacionarse y de crear vínculos y total, es una forma de mostrar el afecto cuando tú le lees a otra persona en voz alta. Y a todos nos gustan que nos cuenten historias. claro. Entonces es un poco no perder porque ya sabes leer, entonces ya lee tú solo y yo ya me dedico a mis cosas, que generalmente es ponerme a ver el teléfono y tú vete a leer tus libros, ¿no? Entonces un Claro, poquito perder esa coherencia y ese sentido de vincularte a través de la lectura compartida, ¿no? genial. Entonces, Eso que nos dices y además que también hace que nos replanteemos eso, porque existe la creencia, yo diría que como en el colectivo, que como el niño ya empieza a leer, ya debería ser independiente. Entonces exacto, ahí ya ya que sí hay te una, defiendes tú solo y tú sigues en tu camino lector solo y ya no lo estamos acompañando, ¿no? claro, Entonces, por ejemplo, hay libros ilustrados que son un reto para el lector grandísimo, o sea, no porque tengan total, dibujos son sencillos, ¿no? Ni son fáciles. Yo me he encontrado con papás que yo les he enseñado un libro ilustrado y me dicen, uy, esto no se lo daría a mis hijos, ¿eh? Porque les resuenan ahí cosas raras y ya empiezan ellos también a imaginarse que tal vez no sea lo apropiado para su hijo. Entonces, es un poquito, yo veo como de ignorancia, entre comillas, ¿no? No con mala intención, claro. pero sí de creer que porque tiene dibujitos es solo para los más pequeños. Hay libros que ni siquiera tienen texto y son solo ilustrados y son una maravilla, ¿no? O sea, libros de imágenes que te cuentan una historia de una manera fantástica sin necesidad y que son complejos, o sea, de descifrar y de entender cómo funciona la historia solo con imágenes. Entonces yo creo ¿Sabes que es qué? abrir un poquito la mente Claro. a toda Bueno, la diversidad que hay. y al hilo de lo que dices de abrirla un poco la mente, hay algo que me encantó de un reel que tú hiciste, que es un reel que giraba en torno a la poesía, ¿no? Uh -huh. A la importancia que tenía leer poesía.
que eso es algo que de pronto en nuestras casas o en nuestras familias no mantenemos, porque claro, si de pronto el adulto no tiene esa vinculación con la Sí, poesía, pero fíjate que la poesía tiene que ver con el ritmo, con eso que tú nos contabas en tu infancia, ujú, ¿no? Con la exacto, canción, con el juego de exacto. palabras. Cuéntanos, ¿para qué tener libros de poesías ahí en En nuestra nuestra biblioteca biblioteca. familiar? ¿Por qué es importante? A ver, sobre todo en la infancia, yo creo que la poesía está muy vinculada a toda esa tradición oral que, que viene innata cuando una mamá cuida a su niño, ¿no? Las nanas que le canta, los juegos de este dedito compró un huevito, este lo cocinó, todo eso, las retaílas, todo eso luego deviene un poco en lo que viene siendo la poesía para niños. La poesía, el niño se da cuenta que la poesía ni le quiere enseñar nada, ni lo quiere, sino simplemente le divierte y lo emociona, ¿no? Con lo que le cuenta. Hay muchas historias que están contadas en verso, que a mí me encantan los cuentos o las poesías que cuentan una historia, o los cuentos que están narrados en verso, como lo queramos ver, porque también el niño conecta muy fácil con ellas, el ritmo, la agilidad que da el relato, el juego que hace con las palabras muchas veces, hace que el niño se le quede sonando eso, que se lo aprendan, eso le enriquece el vocabulario, la memoria, o sea, es un recurso buenísimo, ¿no? Y luego yo sí invito a que siempre leamos poesía, ¿no? Es como el bombón que te quieres comer al final del día, que tienes ganas así de algo dulce. Pues yo sí, por ejemplo, siempre en mi mesita de noche tengo un libro de poesía, ¿no? Ahora tengo uno de Ida Vital. Entonces a veces me da la tentación así y abro y leo cualquier cosita y ya te quedas como con ese regustito así de, ay, qué rico, ¿no? Como el bombón ese que te comes al final Total. del día, ¿no? Entonces, hay que leer mucha poesía y a mí la poesía me gusta, muchas veces la leo en voz alta porque me resuena más y como que la asimilo mejor si la leo en voz alta. Y no hay que tener miedo a leer grandes poetas con los niños, no tienen por qué entender el sentido de todo lo que está diciendo la poesía, ¿no? Muchas veces uno ni siquiera le encuentra sentido, pero le suena bonito y le Sí. resuenan esas palabras como esa melodía y esa cadencia que tiene la poesía. Entonces yo, por ejemplo, tengo en mi canal de YouTube un vídeo leyendo Sonatina de Rubén De Darío, Rubén Darío. que si tú le dices a un papá, léele Rubén Darío a tu hijo, te va a decir Rubén Darío, o sea, ¿no? Pero si te das cuenta, si van al canal de YouTube y buscan Sonatina, es un cuento de hadas total, Sonatina. Es una Que, princesa que estaba triste, la princesa está triste, que tendrá que la tendrá la princesa. princesa. Eh, Sus la, suspiros. la pobre princesa estaba encerrada en un castillo allá, cuidada por un montón de guardias y dragones y nada la animaba, siempre ni el bufón la podía poner contenta hasta que llegó el príncipe y la cautivó y en adelante la princesa está feliz y volvió a sonreír, ¿no? Entonces, es todo un cuento, o Margarita también de Rubén Darío, que es preciosa, es una historia maravillosa. Entonces, no hay que tenerle miedo a la poesía y la poesía no tiene ni siquiera que contar, bueno, en este caso cuentan historias, pero la poesía nos tiene que hacer sentir, Claro. o sea, no más. Inténtenlo. Yo reto a la gente a que un día Claro si que sí, estoy segura que aquí, tengan ganas de un buen bombón literario, se lleven un de un pedacito de postre. poesía. Aquí nos dice la brújula lectora que poemas de Rodari también, También, que bueno, tienen una imagínense, gracia Gloria y una Fuertes chispa, también. Sí, exacto, que tienen. total. A mí hay una escritora argentina que me gusta muchísimo y no sé por qué, pues es muy conocida en Argentina, pero me parece que tiene mucha chispa y se llama Liliana Cineto. No sé si qué tan conocida sea. Bueno, No es la maravillosa, conozco. la pueden buscar en internet porque hay varias poesías de ella ahí. Son historias en verso pero son divertidísimas, divertidísimas. Entonces, es una forma también de acercarse a la poesía, y una poesía que cuenta una historia que te divierte, pues ya es Claro. Lo la tiene guinda del todo, como pastel. el postre, ¿no? Como el Exacto, bombón. exactamente. Paula, hay aquí una pregunta. Aquí te hacen varias preguntas y yo te las voy a ir trasladando Muy para bien. que antes de irnos tú nos puedas contestar. Eh, pero yo quería que nos dijeras
¿Cómo hacemos en medio de esta locura, en medio de este ritmo vertiginoso, en donde de pronto nuestros hijos están en muchísimas cosas, el colegio, tareas adicionales, fin de semana, planes con las familias? ¿Cómo hacemos para leer en casa? ¿Qué nos recomiendas tú? De pronto que ya hasta lo pensemos de manera como estratégica para que esa lectura no se desdibuje en medio de tantas cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día. ¿Qué tips nos puedes regalar? A ver, esto, fórmulas mágicas No no hay. O hay. sea, esto tú te arriesgas a la aventura y puede que te Y salga además bien que cada o que te familia es salga mal. cada familia es un Exacto, cada familia es universo. única, tiene sus realidades, tiene sus ritmos, sus temperamentos. Lo primero es que tú quieras, puedas, pero sobre todo que lo disfrutes, ¿no? Ser muy coherente, porque tú no puedes tratar de transmitir ese amor por la lectura, por los libros y de eso, cuando tú no lees, cuando tú no vas a una librería, cuando nunca regalas ni te regalan un libro. O sea, hay que ser un poquito coherentes con lo que queremos transmitir. Si tú lo vives, Claro, lo vas a transmitir. Que creo que eso me gustó mucho en la charla que tuviste hace unas semanas con Martín de la Carreta Literaria, y él claro que hablaba sí. de esa pasión con la que hay que leerles a los niños. Además que eso no Pues se en puede casa es igual. ocultar. Exacto, o sea, Eso tú no se puede ocultar. ni lo puedes fingir ni Claro. nada. O sea, tú sientes y tú disfrutas, eso se lo vas a transmitir a los niños. Y hay que crear esos rituales, ¿no? Dicen, bueno, que el mejor momento es la noche, pero tal vez toda la noche no puedas y tal vez lo tengamos que hacer después de almorzar o siempre buscar ese ratito, pero cuando tú creas la necesidad de ese ratito, siempre vas a encontrar el momento para, para compartir esa lectura con los niños. Y si tú los enganchas, ellos te lo van a demandar. Es Total. que cuántas veces no nos han dicho, ay, léeme este cuento y léeme este cuento los niños lo piden y léeme el mismo cuento 20 veces, pues 20 veces hay que leérselo. Así tú ya estés del cuento hasta aquí, ya te lo sepas de memoria, pues no importa, hay que leérselo, porque el niño lo está demandando y si él lo demanda es porque es importante para él y no podemos desaprovechar ese gancho para que de ahí vengan, empiece todo ese recorrido y ese camino lector. Entonces yo creo que como dicen por ahí, querer es poder y si tú estás convencido, es lo que quieres y lo disfrutas, no, no creo que encontrarás el momento. Aquí ¿Eh? te Y los niños pueden preguntan, mandar. ¿siempre recomiendas leer en voz alta o se puede combinar? Cuando ya son más grandecitos se pueden combinar, ¿no? Entonces, se puede leer en voz alta, se puede leer un cuento por la noche o empezar yo conozco familias que han empezado a leer Julio Verne, lectura en voz alta con niños de 7 y 8 años, ¿no? Genial. Entonces todas las noches leemos un pedacito, o sea, no tiene por qué ser ni el capítulo, ni medio libro, ni lo que tardemos en leer el libro, ¿no? Entonces, es una forma, primero, de vincularse, la lectura en voz alta es que es maravillosa, ¿eh? Y Y es muy es una sanadora. forma, no solo, sí, sí, no solo por el amor a la lectura que estás transmitiendo, sino por el amor a la persona a la que le estás leyendo, ¿no? Total. Eh, Yolanda Reyes habla de ese triángulo amoroso que se crea cuando hay un libro, un adulto que lee y un niño que escucha, ¿no? Entonces, ese punto en donde se encuentran esos tres elementos crea una atmósfera que va más allá del valor de la lectura, que es un vínculo afectivo, que estoy a salvo con una persona que me quiere y que me está contando esa historia y que me está dedicando tiempo y que la tengo en exclusiva para mí, que nada me la arrebata mientras el tiempo que dura la historia, ¿no? Claro. Entonces creo que eso no se debe perder a medida en que los niños crezcan. Pues que si a todos nos gustan que nos cuenten cuentos, cuando tú te encuentras con una amiga que hace mucho tiempo ¿Qué? no ves y dice, cuéntame cómo va tu vida. Y eso es como Claro. si te contaran un cuento, o cuéntame el último chisme. A todos nos gustan que nos cuenten historias. Entonces, ¿por qué perder esa posibilidad de contarnos los unos a los otros?
Y más cuando, por ejemplo, hay hermanitos, reunirnos todos en torno a un libro y disfrutar y conversar después de lo que el libro nos despertó. A cada uno le puede despertar cosas totalmente distintas, ¿no? Claro. Entonces, es importante decir una cosa antes de que me olvide, es cuando se cierra el libro, ¿qué pasa cuando se cierra el libro? No podemos caerle a preguntas al niño. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Y qué fue lo que más te gustó? ¿Y tú qué hubieras hecho? No, hay que muchas veces guardar silencio y dejar que la historia se asiente y encuentre su lugar en el niño. Tal vez al niño le quedan retumbando muchas cosas que en otro momento las va a sacar, o necesite volver a oír la historia para poder sentirla de otra manera diferente. Puede que a ti te haga sentir una cosa y al niño le haga sentir otra totalmente distinta. Yo prefiero que se hable del libro, de la historia, de lo que nos hizo sentir la historia en otro momento, ¿no? O vincularlo a cosas que nos pasan en la cotidianidad. Ah, ¿te acuerdas aquel libro que leímos que el personaje le pasaba algo parecido a lo que te pasó hoy en el colegio? Sí, como tener esos referentes literarios que pueden en ciertos momentos de la vida como recurrir a ellos para expresar nuestros sentimientos, para encontrar la solución a un problema, pero no es que apenas cierras el libro le empiezas a preguntar y le caes a preguntas, porque el niño va a decir, no, para preguntas ya tengo en el colegio, Claro, tengo el colegio gracias, ya lo sí, sí, hace, ya lo ya hace me muy bien. preguntan. Tiene Entonces décadas vamos haciéndolo a, así. sí, sí. Entonces Paula, eso fue. te preguntan aquí que si consideras que hay un autor imprescindible para tener en la biblioteca familiar. Sí, ¿Consideras que hay autores imprescindibles. imprescindibles? Sí, 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 Sí sin hay, duda. Anthony Brown, claro. que no son unos libros álbum que cada vez que lo ves, cada vez que lees el mismo libro, encuentras Cosas detalles distintas, que sí. antes no habías visto, ¿no? Sí. Entonces, ese por un lado. Otro que me gusta mucho es Gilles Bachelet, no sé si lo, que bueno, tiene muchos libros, pero bueno, este es de mis favoritos, que es el Caballero Impetuoso. También es de esos libros que cada vez que lo ves le encuentras un detalle, un toque de humor. Este me gusta mucho también, este autor. Me gusta, bueno, Oliver Jeffers, ¿qué más? Esta dupla de, a ver, que tengo aquí un ¿Tienes la cerrado el libro. biblioteca ahí? Casi, casi me la tengo que traer toda. Hay una dupla que me encanta, es un ilustrador y un autor que es Max Barnett y John Classen. Hacen unos libros, álbum, que son fantásticos. O sea, esto es sello de garantía, esta dupla de autores, ¿no? Y qué otros autores, bueno, y los típicos, Roald Dahl, Maurice Sendak, Michael Ende, Arnold Lobel, o sea, clásicos que no pasan de moda y que sobre todo que valoran la inteligencia del lector, no son lecturas facilongas donde todo está dado, donde el niño se da cuenta que le quieren enseñar algo, no, es un libro que reta al lector, que lo divierte y que lo deje, que quedan esas historias ahí como resonando, ¿no? Paula, Eh, aquí hay una pregunta muy interesante con respecto a ese enganche a la lectura, la historia. Te la voy a leer porque está muy buena. Dice, uh mi -huh. hijo se enganchó a la saga de Harry Potter. Tiene 10 años, ya no quiere leer nada distinto a Harry Potter. ¿Cómo hago para sacarlo de allí? Cuéntanos. Harry Porque, Potter mira, afortunadamente se agota, pero bueno, no, es que me mira, encanta me esta gusta, pregunta me porque encanta en general hablamos porque, de la carencia y no de esta porque fiebre. mi hija a esa edad más o menos se enganchó a Harry Potter y ya es No que no la, había o manera. sea, se los devoraba, pero de una forma que yo bueno, estaba con los ojos así. De ahí vinieron, le empezó su afición por las sagas, ¿no? Entonces de ahí Ujú. empezaron una saga tras otra, pero yo no lo veo que sea algo tan malo. O sea, no, primero que todo, leen de forma autónoma, lo disfrutan, ¿no? Eh, y crean ese hábito, ¿no?
de recurrir a la lectura y de tal vez dejar de lado otras cosas que uno preferiría que no tuviera, que no tanta pantalla ni nada, pues, si está mejor con el libro, así sea Harry Potter, pues. Eh, y luego eso les da también esa habilidad mental para comprender, para leer libros largos, que son libros que no son Sí, de súper una largos. extensión Entonces, significativa. exacto, y que tienen bueno, muchas cosas ahí que van y vienen, ¿no? Y que quedan zumbando en la mente del niño. Pero yo no lo veo como que sea malo que se enganchen a una saga porque de ahí salen, ¿eh? Llega un momento en que salen y su misma madurez lectora y madurez mental los va llevando a otras cosas. Entonces yo no lo veo, eh, pero claro, lo que decía antes, es como el niño que se queda con los dinosaurios, ¿no? Pero tal Claro. vez puede uno empezar mira, me recomendaron esta otra saga, porque si está enganchado con las sagas, entonces le propones otra o le regalas por Navidad o por el cumpleaños le regalas otra. Y ahí se queda, tal vez en ese momento no recurra a ella, pero ahí está, ¿no? Claro. Y eso, o sea, yo no lo veo como algo así que sea como Tan tan grave. traumático, pues. No, no, no. No es que nos fuimos al No, otro lado. Ahora, ¿qué porque hago que está mi hija, leyendo no, sobre? sí, porque mi hija también se enganchó con Harry Potter y bueno, ahora es una grandísima lectora y no fue algo que truncara su camino lector ni que la llevara por otros derroteros que no Claro. quisiera, ¿no? O hubiera abandonado la lectura allí. Mira, hacen varias preguntas con respecto a los autores. Te preguntan si hay autores latinoamericanos que recomiendes, autores Sí, latinos. mira, recomiendo mucho Ibar Dacol, me parece que es fantástico, Claro. no solo como ilustrador, sino también como autor, porque también tiene ese toque de humor y de un poquito por ejemplo, él tiene que me encanta y a los niños les encanta, a los papás no tanto, pero que se llama No, no fui yo, ¿no? Es Ujú. divertidísimo porque habla de mocos, de pedos, de eructos, entonces eso a los papás los escandaliza y a los niños los chispa, ¿no? Y Claro. y más, él tiene otro que se llama La Reina de los Calzones, no me acuerdo cómo se llama, que también es súper divertida, o los de Chigüiro, o sea, tiene ese toque de conectar con el niño, ¿sí? Que me encanta, ¿no? Y las ilustraciones son maravillosas. Entonces, Ibar Dacol lo recomiendo mucho. Me gusta también, ya vas a ver que todo es como medio poesía, ¿no? Me gusta y me encanta Aquiles Nazoa, que Claro. un Ese es un humor libro de Caré, fantástico. ¿cierto? Sí, 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 esa es la fábula de la Ratosita presumida, que es de los primeros de literatura infantil que compré cuando empecé a trabajar en esto. Entonces lo tengo desde creo que es de la segunda edición, lo tengo hace muchísimos años y lo quiero, lo amo y lo adoro. Entonces Aquiles Nazoa, que es venezolano, me encanta como autor. Luego, por ejemplo, Toño Malpica, que es mexicano, también tiene cosas fantásticas. Jairo Buitrago, ¿qué más? Ahora, por ejemplo, libros informativos, que bueno, no hemos hablado porque eso da para para otra Podemos charla. invitarte para hablar de textos Pero libros informativos. informativos se están haciendo cosas muy bonitas en América Sí, Latina. Por ejemplo, está en Colombia, está Lazo Libros, que está haciendo unos libros informativos sobre Colombia, que son maravillosos. preciosos. O sea, no Aves, solo lugares, la calidad geografía. de la ilustración, sino el trabajo de investigación y de poner sobre el papel las cosas de una forma tan agradable y tan dinámica, me parecen fantásticos. Entonces, los de la... Y luego en Argentina hay otra editorial de libros informativos que también es fantástica, que se llama Iamiqué. ¿Y a mí qué? Eh, y es muy bueno, o sea, tiene unos libros informativos que enganchan a los niños de todas las temáticas, la diversidad de temas para saber y de ciencia, de filosofía, o sea, es muy bonito el trabajo que hacen. Hay una pregunta que te hacen que también me parece muy interesante. Eh, Te preguntan, mi- por lo que entiendo, es cómo hacer para que los niños empiecen a comprender el lenguaje metafórico. ¿Qué ejercicios recomiendas?
Entiendo que la persona que nos pregunta Sí, es porque de pronto un niño de su entorno le cuesta entender las metáforas. Creo que también esos suelen ser niños que se van hacia lo informativo, ¿no? A lo literal, sí. de pronto. Luego hay que saber muy bien en qué momento, o sea, cómo dosificas la complejidad de los textos que le ofreces a los niños, ¿no? Ujú, Y para eso hay que ver, no te puedes guiar solo por la edad cronológica. Hay que diferenciar entre la edad cronológica y la edad lectora. Hay niños de, de 8 años que te pueden empezar a leer Harry Potter, pero un niño de 8 años que está con un libro álbum como este, ¿no? Y ya le supone trabajo. Entonces, todo esto depende del desarrollo cognitivo del niño, pero también del recorrido lector, porque un niño que a los 8, 9, 10 años está leyendo Harry Potter, pues se nota que ha tenido un recorrido lector mucho más largo que un niño que empezó a los 5 o 6 años a tener contacto con la lectura. Entonces hay que respetar un poco el recorrido lector de los niños, ir graduando poco a poco esa complejidad de los libros. Sí es cierto que hay que ir introduciendo libros un poquito más complejos para como propulsar ese recorrido de lector que tienen que ir haciendo y pasar de una etapa a otra. Pero yo creo que la comprensión hay que irla trabajando de manera un poquito soterrada con la conversación que se genera después del libro. ¿Mm? ujú. No cayendo a preguntas, como hablábamos antes, sino un poco que él escuche hablar sobre los libros, sobre lo que el libro te hizo sentir, sobre lo que el libro tú entendiste del libro, ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan a hacer esa transición, que es un proceso mental complejo, o sea, una metáfora se necesita un desarrollo del pensamiento un poquito ya no tan concreto, o sea, ya a partir de los 11, 12 años ya podemos empezar a hablar de entender una metáfora en todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque antes los niños tienen un pensamiento muy concreto y no podemos pretender que lo entiendan todo, ¿no? Ni que lleguen a Claro. ciertos niveles de complejidad de comprensión un poquito más elevada. Entonces, hay que ir respetando eso, pero que nos oigan hablar mucho, ¿no? Que ellos vean que a partir de la historia se puede generar todo un proceso de pensamiento y de reflexión que yo creo que por ahí los puede propulsar a entender un poquito más textos más complejos, ¿no? Claro que sí, y me imagino que es un ejercicio, ¿no? Por eso es lo importante Exacto, de de la ir constancia. y naturalizar la Ujú. lectura, ¿no? Que no sea algo, bueno, ahora sí, llegaste a séptimo grado, explícame qué es Exacto, un símil y una metáfora y cuál es la diferencia. Y ahí es donde, pues, metemos la pata, ¿no? exacto, sí, porque ya para esas cosas ya hay otros agentes implicados que ya tienen esa Así es, carga. así es. Nosotros nos toca como papás otro tipo de trabajo. Paula, ¿cómo hacemos con las pantallas? ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? ¿Ves a la tecnología como una aliada en diríamos, en esta promoción de la lectura, en esta Ay, naturalización de los libros en nuestra familia? ¿O las ves como unas enemigas? yo creo que o sea, es innegable que ya forman parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad y que están ahí. Lo que sí es cierto, últimamente han salido muchos estudios y muchos tratados sobre esto, que cuanto más tarde los niños tengan contacto con las pantallas, mucho mejor, ¿no? Cuanto más podamos uh, retrasar ese momento de iniciación a las pantallitas, mucho mejor. Pero no podemos caer en el error de decirle al niño, en vez de estar con las pantallas, deberías estar leyendo, ¿no? O para poder jugar con la Play esta tarde, tienes que haberte leído 3 capítulos del libro, porque ahí sí que estamos metiendo la pata. Lo pueden buscar en internet, que es de Gianni Rodari, de hace pues los años, ¿no? De los años 70, una cosa así, que se llama 9 formas
para hacer que los niños odien la Odio la lectura, lectura, ¿no? claro que sí. Entonces, bueno, en esa época era la televisión, entonces decirle, en vez de estar viendo televisión deberías ir a leer, o para, sí, todo eso, si lo buscas en internet lo van a encontrar, porque son divertidísimas, al mejor estilo Rodari, de esas 9 formas de hacer que los niños odien la lectura, pues eso mismo. Y tenemos también que ser coherentes, o sea, no podemos decirles a los niños que leer es bueno, que a mí me gusta leer, pero el niño, si voltea a ver, yo estoy con el teléfono así, ¿no? También, ¿no? Y no me ve leer. Y en vez de estar compartiendo un momento juntos de lectura, prefiero estar con el teléfono. Entonces, es un poquito de encontrar ese equilibrio, de ser ejemplo y de ser coherente, de predicar con el ejemplo, pero también puede en cierto momento ser un aliado, ¿no? Cierto, de una forma guiada y de una forma compartida también podemos recurrir a Internet para buscar información sobre un autor, o vamos a ver qué otros libros de este autor existen, o este tema que nos llamó la atención, o este dato histórico que había en este libro, vamos a ver y a indagar un poco más en eso, o vamos a ver la película que adaptaron de este libro que leímos. O sea, yo creo que tampoco podemos tapar el sol con las manos y creer que, mejor dicho, evitar que entren a nuestras casas porque es inevitable, ya están dentro y ya forman parte de nuestra cotidianidad. Pero yo sí diría eso, retrasar lo que más podamos, eh, para que haya otras opciones y otras alternativas. Una de esas es los libros, ¿no? Eh, y, y no castigar con no entrar en esa dualidad de o pantallas o libros, o hasta que no leas no ves la pantalla, o en vez de estar leyendo, de estar jugando, deberías estar leyendo, porque ahí sí que ya echamos todo a perder. Claro. Paula, mira, lamentablemente nuestro tiempo se ha agotado. Antes de irnos, yo quisiera preguntarte, porque vemos que eres lectora, te mantienes muy cerca de los libros. En tu casa hay muchos libros, de hecho, ahí nos Sí, diste pues una prueba sí, bueno. evidente. Pero cuando, Cuéntanos. como yo voy por el trabajo de mi esposo, cada cierto tiempo cambiamos de país, y cuando los señores llegan a hacer la mudanza y ven la cantidad de libros, yo creo que se echan las manos a la cabeza, porque allá donde voy yo, todos los libros. Pero bueno, Genial, genial. Cuéntanos si hay algún libro que te hayas leído recientemente, que te haya conquistado, que te haya gustado mucho. Y sobre todo también te lo pregunto porque ya se está acabando el año, ¿no? Y uno también ya va llegando un momento que va busca. haciendo un recuento de oye, este año me gustó mucho este libro, este es mi libro del año de alguna manera, ¿no? Sí. Cuéntanos. Bueno, a mí hubo un libro, ahora que estuve en Bogotá en verano, eh, yo siempre voy a donde Yolanda Reyes a que me recomiende algún libro, así que ella diga ¿no? Y me recomendó este libro que me parece precioso, se llama Cosas pequeñas como esas, ¿no? Sí, Es un libro cortito, eh, pero de una sensibilidad impactante. O sea, yo lo recomiendo, además que, aunque es un libro para adultos, creo que puede ser una buena lectura compartida con, con un niño, yo creo que a partir de unos 10 11 años, porque habla un poco nos hace, o sea, de ese sentimiento de compasión que podemos tener en algún momento con alguien que de verdad necesita nuestra ayuda, y te encuentras en esa dualidad, si ayudo a esa persona, o mejor no me incomodo y sigo un poco como viene mi vida, que bastante bien está, ¿no? Es un libro precioso, o sea, de una sensibilidad fácil de leer, y la verdad que lo recomiendo muchísimo. Ese por un lado. Y luego otro que no lo leí recientemente, pero me parece que es de una actualidad, mmm, que, bueno, que se cae por su propio peso, que se llama Dispara, yo ya estoy muerto, de Julia Navarro, que habla un poco de todo el origen de todo este conflicto que hay actualmente en el mundo entre Israel y Palestina. Es un libro hermosísimo, hermosísimo, que te hace sentir de una manera como muy cercana y entender el conflicto desde la amistad, el dolor,
Bueno, es muy, muy bonito, ¿eh? Entonces ese lo recomiendo como de actualidad. Genial. Paula, muchísimas gracias por ese par de recomendaciones. Yo personalmente quiero agradecerte por este espacio que nos brindaste y por tu forma tan amorosa de transmitirnos una promoción de la lectura que yo diría que es factible y alcanzable, Sí, yo creo porque a que veces sí. uno se encuentra con bueno, con personas que de pronto tienen un estilo en la promoción de la lectura que uno ve como inalcanzable. Yo quería de verdad agradecerte por esa calidez y por la tranquilidad que transmites, porque la verdad no, aquí no mitificaste nada y es algo que yo te agradezco como divulgadora, como promotora de lecturas. Nada, Y Diana, gracias además, a ti porque esta invitación es además porque es un diálogo así como entre amigas y así total, de de eso se lectora a trata. lectora, pero a nivel de, o sea, desde la amistad y desde el cariño. Y eso es maravilloso poder conversar con alguien que sea tan receptivo a lo que uno dice. Y nada, yo Paula, animar a todo el mundo eh, porque puede ser que el camino, puede ser que no lleguemos a la meta, pero el camino se disfruta. el camino se disfruta así como yo disfruto mis Es- kilómetros y a lo mejor no Exacto, llego a la meta, ¿no? exacto, Corriendo. exacto, Paula, exacto. cómo te seguimos? ¿Dónde te buscamos? Nos mencionabas el canal de YouTube. Cuéntame dónde podemos disfrutar de tu contenido. Bueno, el canal de YouTube que básicamente están los videos contando cuentos, contando y leyendo cuentos, porque no solo es contarlos, sino también a veces los leo porque me parece que el libro también, o sea, el niño tiene que saber que los cuentos salen de algún lado, ¿no? Entonces, que vean Claro, el libro en físico, pues es bonito, ¿no? Entonces está el canal de YouTube que lo consiguen así el libro con botas, sí, y luego en Facebook, Twitter e Instagram como el libro con botas. Ahí me así encuentran, me es. siguen, sobre todo en Instagram, que creo que es la que más movimiento tiene. Entonces, no solo cuento cuentos, también los mismos videos que están en YouTube están en Instagram, pero también doy como tips y pautas para, para el fomento de la lectura en casa, en la escuela, y nada, y encontrar como el sentido a todo esto que es Genial. esta aventura de la lectura. Mira, te escriben muchos mensajes muy bonitos. Lamentablemente Gracias. esto no queda grabado, Bueno, pero pero nada, gracias. muchas gracias a todos los que se conectaron y que espero que haya servido de algo, por lo menos para despertar la espinita. Claro que sí. Un abrazo, Paula. Cuídate Gracias, mucho. Adriana. Un beso. Adiós. Chao. Chao. Chao.